En octubre de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, surgió uno de los relatos más controvertidos de la historia militar moderna. Un relato que, hasta hoy, divide a científicos, historiadores y analistas de conspiraciones. La supuesta desaparición de un barco de guerra estadounidense, el USS Eldridge. A este suceso se le conoce como el Experimento Filadelfia. Aunque el gobierno de los Estados Unidos ha negado repetidamente que este experimento existió, las cartas, testimonios y documentos secundarios han mantenido vivo el misterio por más de 8 décadas. Este documental presenta una narración histórica completa basada en archivos disponibles, declaraciones oficiales, investigaciones independientes y el análisis crítico del contexto científico y militar de la época. Lo que escuchará a continuación no es una novela ni una dramatización ficticia. Es un examen detallado de cómo se construyó uno de los mitos científicos más persistentes del siglo XX. Y también de lo que realmente sabemos. Contexto de la Segunda Guerra Mundial. Para comprender cómo surgió esta historia, debemos situarnos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. En 1943, la Batalla del Atlántico era una de las más decisivas del conflicto. Los submarinos alemanes, los temidos U-boats, utilizaban tácticas avanzadas que ponían en riesgo a miles de barcos de carga y transporte aliados. Los Estados Unidos necesitaban nuevas tecnologías para proteger sus rutas marítimas. En ese entorno, surgieron múltiples proyectos experimentales, trabajos sobre invisibilidad al radar, métodos de desmagnetización naval, técnicas de camuflaje avanzado y estudios relacionados con campos electromagnéticos. Aunque hoy parezca extraordinario, la investigación militar en tiempos de guerra avanzaba de forma acelerada y muchas veces secreta. El ambiente científico de 1943 incluía investigaciones reales sobre teorías electromagnéticas inspiradas en trabajos de Albert Einstein y otros físicos de la época. Nada de eso implica que el experimento existió, pero sí explica por qué la historia encontró terreno fértil para crecer. Origen documental del relato. El relato del Experimento Filadelfia no aparece en ningún documento oficial de la Marina en 1943. Su origen rastreable surge 12 años después, en 1955. Ese año, un científico llamado Morris K. Jessup, autor de un libro sobre ovnis, comenzó a recibir cartas de un hombre que firmaba como Carlos Miguel Allende o Carl Allen. Estas cartas describían un supuesto experimento naval que habría tenido lugar en el puerto de Filadelfia. Allen aseguraba haber sido testigo directo de un evento extraordinario, la desaparición óptica del USS Eldridge mediante campos electromagnéticos. Sus cartas incluían anotaciones, detalles técnicos sin comprobación y comentarios sobre teorías científicas avanzadas. Si bien Allen no aportó evidencias verificables, sus escritos, conocidos hoy como The Allende Letters, captaron rápidamente la atención de investigadores y del propio Jessup. Poco después, la Oficina de Investigación Naval mostró interés en un libro anotado por manos anónimas que contenía referencias al experimento. No porque confirmara el suceso, sino porque las anotaciones indicaban un conocimiento profundo
de ciertas teorías científicas. A partir de ese momento, nació el mito moderno del experimento Filadelfia. El USS Eldridge como elemento histórico. El USS Eldridge era un destructor escolta clase Cannon. Entró en servicio activo en agosto de 1943. Sus funciones oficiales incluían escoltar convoyes y proteger rutas marítimas hacia el Mediterráneo. Los archivos militares registran los movimientos del Eldridge, aunque existen pequeñas inconsistencias de fechas, algo no inusual en documentos creados en tiempos de guerra. Ninguno de esos archivos hace mención a experimentos de invisibilidad, alteraciones electromagnéticas o desapariciones. El barco continuó en servicio hasta el final de la guerra y posteriormente fue transferido a la Marina de Grecia en 1951. Su historial oficial no muestra ningún indicio del fenómeno descrito por Carl Allen. Descripción del supuesto experimento. Según las cartas de Carl Allen, el experimento tenía como objetivo hacer invisible al Eldridge a los radares enemigos. Allen describió que, desde un barco cercano, observó cómo el Eldridge era rodeado de equipos electromagnéticos y cómo una niebla verdosa se elevó alrededor de la nave. Afirmó que la embarcación desapareció momentáneamente de la vista y que cuando volvió a aparecer, algunos miembros de la tripulación parecían desorientados. Es importante señalar que estas afirmaciones nunca han sido verificadas por testigos independientes ni respaldadas por documentos militares. La supuesta reaparición en Norfolk. Otra parte del relato afirma que el Eldridge reapareció temporalmente en Norfolk, Virginia, a más de 500 kilómetros del puerto de Filadelfia. Según esta versión, varios trabajadores del puerto lo habrían visto materializarse brevemente. No existe registro oficial que confirme la presencia del Eldridge en Norfolk en la fecha mencionada. La historia de la reaparición surgió años después de las cartas iniciales y carece de fuentes primarias verificables. Tripulación y rumores posteriores. Los relatos más controvertidos sobre el experimento Filadelfia se refieren a los supuestos efectos secundarios en la tripulación del Eldridge. Entre los rumores más difundidos están desorientación extrema, pérdida temporal de memoria, alteraciones psicológicas y versiones mucho más sensacionalistas que no poseen sustento documental. No existe evidencia verificable de que miembros de la tripulación hayan sufrido daños relacionados con un experimento de invisibilidad. Los expedientes médicos de la época no muestran anomalías fuera de lo común, aunque tampoco son documentos exhaustivos. Investigaciones después de 1955. Desde la década de 1950 hasta la actualidad, numerosos investigadores independientes han analizado el caso. En 1979, Charles Berlitz y William Moore publicaron un libro que popularizó globalmente el mito, combinando elementos históricos reales con interpretaciones especulativas. A partir de entonces, documentales, artículos y programas de televisión han presentado diversas versiones del suceso.
A pesar de esas investigaciones, ninguna ha logrado encontrar evidencia física verificable de que el experimento tuvo lugar. Análisis científico. Desde el punto de vista científico, los elementos centrales del relato no tienen sustento verificable. La invisibilidad óptica total o la teletransportación no eran técnicamente posibles en 1943. Los estudios reales de la época se limitaban a experimentos sobre desmagnetización naval y al desvío de ondas de radar. Aunque algunas teorías sobre campos unificados eran investigadas por físicos teóricos, no existía la tecnología para aplicarlas en un barco de guerra. Este análisis no niega la existencia de investigaciones avanzadas, pero sí establece límites claros sobre lo que era científicamente posible. Interpretaciones del caso. Históricamente, el caso ha sido interpretado desde tres perspectivas principales. Primera, la interpretación mitológica. El experimento nunca ocurrió y la historia nació de las cartas de un individuo no confiable. Segunda, la interpretación parcial. Existieron experimentos reales relacionados con electromagnetismo, pero nunca incluyeron invisibilidad ni teletransportación. Tercera, la interpretación conspirativa. Un experimento sí ocurrió, tuvo resultados no previstos y la Marina ocultó la información. Hasta hoy, ninguna de estas tres perspectivas ha podido demostrarse con certeza. Después de analizar todos los elementos históricos disponibles, podemos concluir lo siguiente. No existe evidencia documental que confirme la realización de un experimento de invisibilidad en Filadelfia en 1943. El USS Eldridge sí participó en operaciones reales, pero ninguna relacionada con fenómenos electromagnéticos extraordinarios. Las cartas de Carl Allen son la base del relato, pero carecen de sustento verificable. Las inconsistencias en registros no necesariamente indican encubrimiento, sino errores comunes en tiempos de guerra. Aún así, el experimento Filadelfia continúa siendo una pieza fascinante de la cultura conspirativa moderna. Una historia donde ciencia incompleta, documentos ambiguos y el imaginario popular se unen para crear un mito duradero. Esta ha sido una presentación histórica de Crónicas Prohibidas.